Acuerdo. Y me indican, por favor, cuando pueden ver la pantalla. Buenas tardes. Vamos a continuar con el módulo de seguridad, medicamento en investigación y documentos esenciales como parte del Diplomado de Ética y Normatividad en Investigación Clínica. Soy el doctor Enrique Camacho. El medicamento, los dispositivos que se usan en investigación clínica, pues son una de las fuentes más importantes de riesgo para el participante. Quizá la más importante, tanto si se usa de acuerdo a lo dictaminado por el protocolo, como, claro, si no se usa de acuerdo a las instrucciones del protocolo, pero también si no se usa de acuerdo a las instrucciones del patrocinador respecto a las condiciones de manejo, almacenamiento, administración. Por eso, pues, por el hecho de que viene a ser una fuente importante de riesgo durante la totalidad del estudio y también días después de terminada la última dosis, a causa de que el fármaco puede permanecer en el organismo por varios días, dependiendo de sus propiedades farmacológicas, que tenemos que tener un especial cuidado. No se trata nada más pues de un tema 100% técnico, aunque así lo parece, sino también es un asunto que tiene otras implicaciones. Es importante porque exponer accidentalmente a una persona fuera de protocolo, pues podría conducir a la aparición de toxicidad de la que no vamos a estar pues muy conscientes. Por eso es crucial que el participante sepa que no puede compartir ni una cápsula, ni una tableta del blister, ni un vial con ninguna otra persona, aunque se encuentre aquejada de su misma condición, aunque el participante se sienta súper bien con el fármaco, no la puede compartir fuera del contexto de un protocolo. Y esto hay veces que no se le dice al participante con suficiente claridad. El mensaje pues es: desconocemos la toxicidad, solamente tenemos ciertos datos de toxicidad. Desconocemos si la persona con la que usted lo compartiría cumple con los mismos criterios que usted tiene, que lo hacen una persona candidata idónea para recibir. Desconocemos también el seguimiento que se le va a dar a esa persona. ¿Qué médico la está tratando? ¿Qué exámenes de laboratorio o de imagen le estaría solicitando? Y por lo tanto, pues sí, compartirlo fuera de protocolo pone a esa otra persona en un riesgo. Es importante este tema también porque necesitamos comprobar la adherencia del paciente al tratamiento. ¿Se lo está tomando en casa tal como se lo pedimos? Si no podemos determinar con exactitud que se haya tomado las 24 cápsulas, no podremos entonces tampoco determinar si esa falla terapéutica, si esa falta de eficacia que estamos viendo es realmente porque el fármaco experimental no es eficaz o simplemente porque el paciente no se ha tomado la dosis completa. Lo mismo con toxicidad. No podremos saber si es una toxicidad asociada al uso esperado del fármaco o si será el caso de que el paciente está mal interpretando las instrucciones y tomándolo con una dosis mayor. Puesto que no podemos estar en el hogar del paciente observando directamente lo que hace con el medicamento. En ocasiones, pues nuestra única salvaguarda es el recuento, el conteo exacto de lo que el paciente devuelve cuando regresa al centro a consulta. Y hay otra forma también, otra forma científicamente importante de saber si el paciente se está tomando o no el medicamento. ¿Cuál creen que sea esta forma? Es un método que forma parte
muy importante de los procedimientos de casi todos los protocolos. ¿El registro? Sí, el registro de cuánto se le entrega al paciente y cuánto el paciente regresa es fundamental. También, por supuesto, lo que nos dice el paciente de su propia boca, que vomitó, que omitió, todo eso es crucial. Pero una forma científicamente importante de checarlo es mediante el análisis de las concentraciones de ese fármaco en su sangre. A esto se conocen en el argot de la clínica, digo, de la investigación clínica, como las pruebas de farmacocinética. La farmacocinética es el estudio de lo que hace tu cuerpo sobre el medicamento, cómo lo absorbe, cómo lo distribuye en el organismo, cómo lo cambia, cómo lo altera químicamente tú al fármaco. Porque, bueno, contamos con sistemas enzimáticos, sobre todo en el hígado, pero no exclusivamente ahí, sino en otras partes del cuerpo también, para cambiar la estructura química del fármaco y luego cómo tu cuerpo elimina el fármaco. El estudio de todos estos procesos se conoce como farmacocinética. Y aunque hay formas muy sofisticadas de estudiar todo esto, bueno, en su forma más básica, en los protocolos de investigación clínica, se refiere a la toma de muestras de sangre en ciertos días, antes de que se dé la dosis y después de que se dé la dosis, dependiendo de lo que ya se conoce del fármaco, en diferentes puntos. Por ejemplo, a la media hora, a la hora, a las 4 horas, a las 8 horas. Por supuesto, solo en ciertos días, ¿no? No es algo que se hace ni a diario ni semanalmente, se hace en ciertos días. Los estudios fase 1 tienen como principal objetivo, primero, analizar la seguridad del fármaco y el comportamiento farmacocinético. Por lo tanto, en los estudios fase 1 va a ser crucial que no se omita o se altere la toma de muestras de sangre con este fin. En los estudios fase 2 y en los estudios fase 3, aunque va perdiendo prioridad el conocimiento de la farmacocinética, todavía sigue siendo importante y prácticamente en todas las fases, 1, 2 y 3, tenemos algún tipo de examen de farmacocinética. El otro tipo de procesos que tienen que ver con qué hace el fármaco en tu cuerpo se conocen como farmacodinámica. Y ahí se estudia, bueno, cómo es que altera el fármaco ciertos parámetros, ciertos valores del laboratorio, ciertas estructuras moleculares o macroscópicas en tu cuerpo, cómo se acumula en tu cuerpo, cómo se fija a los receptores en donde se supone que debe de fijar, etc. Frecuentemente, estos dos tipos de exámenes se juntan en una sola frase y se habla de estudios de farmacocinética-farmacodinámica. Entonces, recapitulando, farmacocinética son los procesos de lo que tu cuerpo le hace al fármaco, farmacodinámica, lo que el fármaco le hace a tu cuerpo. Comprender este tema es también importante porque si no almacenamos el fármaco como se debe, podemos afectar su potencia. Entonces, la potencia que esperaríamos de, no sé, de una cápsula de 100 miligramos, si no la almacenamos a la temperatura correcta, a las condiciones de humedad correcta, o si exponemos un fármaco que se administra por vía endovenosa, no sé, a la luz del sol, y cuando no se tiene que hacer. Entonces, todo esto puede hacer que ya no sean los 100 miligramos, sino que tenga la potencia de 90, de 80 o de menos.
y por lo tanto, pues todo esto podría ir en contra de la salud del participante. De acuerdo con la buena práctica clínica, tal como se presenta por la Organización Panamericana de la Salud, que son guías sumamente parecidas a la de la Conferencia Internacional de Homologación, dice que el patrocinador no debe suministrar medicamento en investigación al investigador, sino hasta que se obtenga la aprobación del Comité de Ética, y en nuestro caso de COFEPRIS. Entonces, no tiene que estar presente ninguna caja, ningún blister en el centro está obtenida esta autorización, también como medida de seguridad. No son pocos los casos, bueno, tampoco son frecuentes, pero no son pocos los casos en que se ha observado robo de fármaco experimental en hospitales o con fines de comercialización, que por supuesto es algo completamente ilegal, o pues con fines bien intencionados de pues ayudar a otra persona con una enfermedad parecida o la misma, pero fuera del contexto de un protocolo. Eso tampoco es correcto. Es responsabilidad del patrocinador suministrar al investigador el medicamento de investigación durante el curso del estudio y dentro del marco regulativo aplicable, proveer medicamento después que los sujetos terminen su participación en el estudio si su interrupción fuera peligrosa para la salud del sujeto. Aquí entonces pasamos o tocamos rápidamente el tema del acceso post-estudio. Si estamos diseñando un estudio que sabemos que nos contestará la pregunta de manera final y definitiva, que ese fármaco es suficientemente eficaz, suficientemente seguro como para sustituir por mucho todo lo que se tenga aprobado para esa condición patológica, pues entonces tenemos que desde el principio planear qué vamos a hacer. Si la respuesta a esa pregunta científica es sí, tu medicamento es mucho más eficaz y mucho menos tóxico que todo lo que se conoce, que todo lo que está actualmente disponible para ese paciente. Porque si la respuesta es sí, entonces es el deber ético del patrocinador continuar administrando este fármaco a personas que de otra manera, si no lo recibieran, tendrían problemas con su salud. Vamos a ver algunos detalles más de esto posteriormente. Entonces, ¿qué responsabilidades tiene el patrocinador? ¿Qué responsabilidades tiene el centro de investigación? El patrocinador, entonces, asegurar la entrega oportuna, mantener los registros que hagan constar que se envió, que se recibió, y cuando aquí habla también disposición o destrucción, son palabras que se usan, o sea, bueno, ¿qué pasó con el medicamento que sobra? Se devolvió al patrocinador, se destruyó en el propio centro, se mandó destruir a una entidad con la capacidad técnica y las certificaciones para destruir fármaco, porque aquí estamos hablando de una sustancia potencialmente peligrosa. Entonces, no es algo que nada más se tire a la basura así nomás. El patrocinador debe mantener un sistema para recibir y recoger los productos de investigación y documentar este proceso. Tiene que mantener un sistema para el desecho de los no usados, tomar medidas para conservar la estabilidad del fármaco, que puede incluir, por supuesto, la vigilancia periódica de las fechas de expiración y las recertificaciones, las reevaluaciones de la estabilidad físico-química de ese fármaco, que ahí tiene quizá meses almacenado el investigador en sus anaqueles, para saber si se extiende o no se extiende esa vigencia.
A diferencia de los fármacos comercializados, en donde ya tenemos un conocimiento mucho mayor, los fármacos experimentales reciben una vigencia mucho más corta, pero conforme se aprende más de ellos, y se puede extender esta vigencia después del correspondiente análisis. Y es también responsabilidad del patrocinador mantener cantidades suficientes del producto y, de ser necesario, claro, mantener los registros de lo que les decía, el llamado análisis de lotes. Así que si alguno de los investigadores en su hospital saben ustedes que no aplicó el fármaco a su paciente, al participante, porque se le acabó, bueno, ustedes como comités de ética, es importante que sepan que el patrocinador es el responsable. Pero también que el investigador no puede quedarse con los brazos cruzados, especialmente cuando son fármacos que están prácticamente sosteniendo la vida o sosteniendo la calidad de vida de los participantes. Él, en colaboración con la gente que lo apoya dentro de su staff, tiene que, pues, darse cuenta cuando falta medicamento. Y si el patrocinador, pues, no se lo ha mandado, pues tiene que también tomar el teléfono y exigirle al patrocinador que lo envíe. Y si la situación se está poniendo crítica y ya han pasado días y se acerca el momento en que al paciente se le acabará el medicamento que tendrá que presentar para su próxima dosis, y el investigador está teniendo problemas en su planta con la producción, pues bueno, es importante que también alerte al comité de ética y alerte a sus pacientes de esta situación. Dependiendo del caso, dependiendo de muchos factores como la enfermedad que tenga el paciente, cómo ha estado respondiendo, cuánto se espera que sea la demora, el investigador tendrá que considerar si es más ético regresar a el tratamiento convencional sacando al paciente del protocolo de estudio o mantenerlo dentro del mismo. Siempre pensando, por supuesto, y aquí viene la parte ética, en el bienestar del sujeto más que en la integridad de los datos. La integridad de los datos es fantástica y, por supuesto, hay que hacer todo intento razonable para conservarla, pero primero viene el paciente. Ya vimos las responsabilidades del patrocinador. Ahora bien, ¿cuáles son las responsabilidades del investigador? Primero es dar uso adecuado del medicamento de estudio. Quiere decir que se le dé al sujeto correcto, en la dosis correcta, por la vía de administración correcta y que sea manejado por el personal autorizado. ¿Cómo sabemos que está autorizado? Porque desde el principio del estudio, el investigador definió en una lista, en formato especial, cuáles serían las personas con la responsabilidad de recibir, manejar, almacenar y administrar el fármaco. Ahí tiene que tener el nombre completo, firma de la persona y firma de él como responsable final, así como todos los cambios que puedan ocurrir a lo largo de los meses y años. El investigador debe ser capaz de demostrar en una auditoría que se conservó en condiciones apropiadas, que se mantuvo un registro de cuánto medicamento entraba y cuánto salía de su centro, cuánto se le daba al paciente, cuánto el paciente retornaba. Y es una responsabilidad final que no puede ser transferida a ningún miembro de su equipo. La ejecución de las tareas es lo que se transfiere, no la responsabilidad. Por supuesto que un staff formado por personas responsables, capacitadas, pues le va a dar un apoyo incalculable al investigador a tal punto que se despreocupe de algunos detalles, pero no se puede desatender del todo.
¿Cómo mantener un equilibrio apropiado entonces entre no meterse a tareas que por su cantidad y complejidad, bueno, complejidad de la vida del investigador mismo, pues no puede hacerlas? ¿Cómo mantener el balance entre no hacer todo, pero tampoco deslindarse del todo? Y aquí quisiera conocer su opinión, en lo que ustedes han visto que pasa en los buenos centros. Un médico especialista sumamente ocupado no podría estar contando con su mano pastilla por pastilla para todos sus pacientes. Tiene que delegar esto, pero a la vez, cuando el auditor venga, o COFEPRIS, o la FDA, no va a descalificar a la enfermera que falló en su tarea, sino al investigador. Entonces, ¿qué les parece? ¿Cuál podría ser un método para que el investigador mantenga un grado razonable de supervisión? ¿No era utilizando la presencia de los monitores? De los monitores del patrocinador o los propios. Del patrocinador. Es que recuerdo que habíamos tocado ese tema de que los monitores eran Fantástico. los que recababan toda la información. Muy bien, fantástico. Claro que sí, eso es un método muy acertado. Los monitores que manda el patrocinador van a estar checando en cada una de sus visitas, pues el apropiado registro de todo lo que se recibe, lo que se entrega al centro, lo que se entrega al paciente y lo que el paciente retorna. Por supuesto que sí. También van a checar que los refrigeradores se encuentren calibrados, que reciban su mantenimiento, que el medicamento esté almacenado en las condiciones apropiadas. Todo eso van a hacerlos. El punto es, ok, van a saberlo ellos, a lo mejor van a escribirlo en su reporte ellos, y el investigador, ¿cómo se enterará? Supongo que tendrían que subirlo a alguna plataforma, ¿no? Donde pudieran tenerlo, donde pudieran estarlo monitorizando. Pues es importantísimo, pues al final que se siente con él y que vean qué es todo lo que encontró bueno y malo en su visita. Y no hacerlo solo de una manera pasiva. El investigador, mientras más experiencia tiene, sabe que hay ciertos aspectos que se van a tocar siempre. Uno tiene que ver con el reclutamiento de pacientes, pero otro tiene que ver con los eventos adversos. Otro tiene que ver con los procedimientos del estudio, qué se hizo y qué no se hizo en las fechas apropiadas. Y otro aspecto importantísimo tiene que ver con el medicamento de estudio. Entonces, si el monitor, por estar haciendo mucho énfasis en alguno de los otros aspectos, se le está pasando lo del fármaco, es importante que el investigador diga, bueno, a propósito, ¿qué encontró usted respecto a la forma en que estamos manejando el medicamento de estudio? Entonces, sentarse con el monitor a platicar en cada visita. Luego, el monitor, como usted bien dijo, claro que lo va a escribir en una parte. Generalmente hace un reporte interno, o sea, hacia la propia compañía del monitor, pero también elabora una carta al investigador donde le informa todo lo que encontró. Y hay comités de ética que exigen que el investigador comparta esa carta con el comité para que el comité también se dé cuenta a tiempo de lo que está pasando. Entonces, ahí pueden salir muchas cosas. Yo creo que ese es un método excelente. Pero hay veces que el monitor puede demorar 3 meses o ahora con la pandemia quizá más, dependiendo del tipo de estudio, en hacer una visita presencial en donde realmente cuente las cosas y cheque con sus propios ojos. Entonces, en ese lapso de tiempo, ¿qué puede hacer el investigador para mantener un sano nivel de supervisión? ¿Qué piensan? Pues estarse comunicando con el paciente. Sí, con el paciente, por supuesto. A ver, señora Martínez, regresó ya el fármaco. Puedo ver el diario de
de la toma de pastillas. Hay pacientes que reciben diarios para que ellos registren ahí cómo se están tomando el medicamento, si se les pasa una dosis, si se equivocan y se tomaron la dosis antes de tiempo, o si se les pasó un día entero, si lo vomitaron, etc. Entonces, checar con sus propios ojos ese diario y hablar con su gente, hablar con la enfermera, con el coordinador de estudio, con el farmacéutico, con la persona encargada pues del recuento del fármaco dentro de su centro. Entonces, ¿cuándo va a platicar con él? No sé, a lo mejor tiene una reunión cada semana, a lo mejor lo tiene cada 15 días, dependiendo del número, de la frecuencia de visitas al centro que tenga su protocolo. Pero es una práctica importante, una práctica que habla de la responsabilidad del investigador y del staff, tener reuniones periódicas. Reuniones periódicas no porque algo ande mal, sino precisamente para saber si algo anda mal. Así que no sé si cada lunes, si cada viernes, si cada 15 días, si cada mes, pero el investigador tiene que tener juntas de trabajo con su equipo para saber cómo van las cosas. Y otra vez, esas juntas tienen que guiarse de acuerdo con una guía básica. No se trata de hacer las cosas complicadas, pero estos son los 5 puntos que vamos a tocar todos los días, ¿no? Y todas las juntas, estos son los 5 puntos que no se pueden pasar, uno de los cuales es el medicamento de estudio. ¿Cómo te está yendo en tu reporte, en tu llenado del formulario? ¿Necesitas apoyo? ¿Se te han pasado 12? ¿Se te han pasado días? ¿Hay problemas con el conteo? Esos días que estuviste con COVID fuera del centro, ya cuando regresaste con nosotros, ¿te pusiste al corriente? ¿Hay algo que yo deba de enterarme? Recuerda que puedes hablar con toda confianza porque todos estamos en esto, todos somos aquí un equipo. Y hacerles ver, pues, que esto no es una cuestión solamente técnica. Hacerles ver que si no estamos contando el fármaco bien aquí entre nosotros, porque se ve que los pacientes estén tomando medicamento de más y lleguen a presentar toxicidad. Puede ser que estén tomando de menos y entonces pues, se presenta una falla terapéutica. O puede ser que nunca sepamos si se tomó de más o de menos y no podamos entonces interpretar los resultados. El almacenamiento del fármaco implica que tengamos un registro frecuente o continuo de la temperatura. Y actualmente la mayoría de los refrigeradores que se usan en investigación clínica pues ya cuentan con sistemas de monitoreo muy precisos que incluyen alarmas para cuando cae la temperatura o sube por fuera del rango permitido. Estas alarmas en ocasiones pueden ser auditivas o también actualmente pueden enviar señales a una aplicación en el celular del investigador o de un miembro de su staff. Así sea sábado o domingo, ahí puede llegarle el mensaje al investigador sobre que el fármaco ha tenido lo que se conoce como una excursión fuera de los rangos de temperatura que el protocolo marca. En otros casos, cuando no se cuente con el monitor, cuando tengamos fallas con el monitor de temperatura, pues hay que mantener un registro manual y es importante que tengamos el refrigerador conectado en el área que está respaldada por un generador eléctrico de emergencia. Algo tan sencillo como contar con este generador, en algunos centros de repente se ha pasado por alto. Afortunadamente cada vez menos, pero yo recuerdo varios casos en los que preguntaba, doctor, ¿y su generador? Y la respuesta era, aquí nunca se va la luz. ¿Qué les parece? Aquí nunca hemos tenido ese problema.
precisamente el manejo de riesgos principio por el concebir la posibilidad de un riesgo y en el impacto de ese riesgo. En el manejo de riesgos hay dos dimensiones importantes. ¿Qué tan probable es que pase eso malo? Y el otro es, ¿cuál sería el impacto? ¿Cuál sería la consecuencia de que eso malo pase, independientemente de que sea frecuente o infrecuente? Tratando de graficar en el papel o mentalmente todos los riesgos que identifiquemos, por supuesto que tenemos que enfocarnos primero con aquellos que es más probable que pase y que sus consecuencias sean graves. Después, en los que sean infrecuentes que pasen, pero sus consecuencias son graves, o que sus consecuencias no son tan graves, pero sí es muy probable que pase. Y en cuarto y último sitio, pues aquellos riesgos que ni es probable que pase, ni serían graves las consecuencias. Si ocurre una excursión fuera de temperatura, ok, qué bueno que lo detectamos, qué bueno que tenemos nuestra aplicación en el celular de última generación y que aunque estemos en Acapulco, hasta ahí nos llegó la notificación y decimos, qué padre la tecnología. Puedo darme cuenta que se ha salido de temperatura el fármaco experimental que tengo en mi refri a kilómetros de distancia. Ok, pero entonces, ¿qué voy a hacer? Ahora que lo sé, ¿qué voy a hacer? El centro tiene que tener procedimientos escritos que incluyan lo que se va a hacer. ¿Quién o quiénes acudirían al centro para tomar este fármaco y meterlo en otro refrigerador? Que puede ser un refrigerador de respaldo en el propio centro o algo que temporalmente se use en otro tal centro, mientras se restablece la temperatura correcta o se manda a reparar el refrigerador o lo que proceda. El procedimiento tiene que estar bien claro. Y finalmente, también dentro de los procedimientos, contemplar las calibraciones o el mantenimiento que, de acuerdo a las instrucciones del fabricante, requiera ese refrigerador. Un punto que no puse aquí, pero que es importante mencionar, es que el refrigerador para fármaco experimental debe ser solo para fármaco experimental. Sabemos que esto no siempre es posible, pues por que no siempre están disponibles espacios en los refrigeradores y que por lo tanto hay que compartirlo en ocasiones con medicamento que se usa en la atención normal de los pacientes. Bueno, si no tenemos otras, otra opción, pues hay que compartirlo, pero siempre intentando guardar pues una bandeja, un nivel, una esquina exclusivamente para el fármaco experimental y debidamente identificada de forma que nadie se pueda confundir con el hecho de que en esa parte del refri solamente va a estar medicamento de investigación. Creo que esto es un buen punto también para mencionar que un término que se usa mucho en investigación clínica es medicamento de investigación o investigational medical product. Se congeló. Se perdió, ¿verdad? Sí, como que se le congeló la señal, la imagen. Sí. Les quería decir cuál era la definición del término medicamento de investigación.
No sé si lo alcanzaron a escuchar. No. Ok. Medicamento de investigación es distinto del fármaco experimental. Generalmente usamos el término medicamento de la investigación tanto para incluir al experimental, propiamente dicho, al que no está aprobado, como a los aprobados y comercializados que se usan en el brazo control, en el grupo control, a todos, puesto que se les está usando en un contexto de investigación, a todos se les denomina medicamento de investigación. Por lo tanto, la mayor parte de los principios que hemos visto hoy aplican también al otro fármaco, aunque yo sea un fármaco conocido, ¿sí? Por ejemplo, así como le dije, no podemos compartir un fármaco experimental con la comadre que padece la misma enfermedad que yo, que soy participante en el estudio. Tampoco se vale que yo le comparta medicamento ya aprobado, ya en las farmacias, pero que se está usando en el contexto de un protocolo. Esta es la cadena de suministro del medicamento de estudio que va del fabricante a un depósito que se encuentra, puede ser en la misma ciudad o en otra ciudad del país, y que se envía por diferentes servicios de mensajería al centro de investigación, y que a su vez lo entrega al paciente o lo envía al paciente, como ocurrió en el caso de la pandemia por COVID, por medio de un servicio de mensajería, al hogar del sujeto. Entonces, como se dan cuenta, son sistemas diferentes y desconectados. Uno es la mensajería que se usa para este paso, otra es la que se usa para estos pasos. Y siempre existe la posibilidad de que existan o que se den excursiones de temperatura que no se logren detectar. Frecuentemente se mete dentro de la caja un monitor de temperatura que va a registrar durante todo el trayecto la temperatura y a dar un reporte. La persona que lo recibe en el centro de investigación debe checar pues que se recibió a la temperatura adecuada. Y si no es así, si no se recibió en la cantidad, en la temperatura adecuada, llamar al patrocinador y no administrar este fármaco, sino dejarlo en cuarentena hasta que el investigador haga las averiguaciones que resulten apropiadas y que dé su autorización por escrito para saber si el medicamento puede o no administrársele a pacientes. No va a ser lo mismo una excursión de 2 grados o de 1 grado centígrado por 1 hora a una de varios grados durante muchas horas, ¿no? Y a la vez no es lo mismo en algún tipo de medicamento de tipo biológico que en pequeñas moléculas con una estabilidad físico-química mucho mayor. Entre el centro de investigación y el hogar del paciente, pues también hay mucho riesgo de que ocurran cosas. Medicamentos que requieren refrigeración, generalmente el patrocinador proporciona pues una mochila con una mochila térmica o algún tipo de contenedor que asegure que pues en las siguientes 2 horas que tardará el paciente desde el centro hasta su casa, que lo meta ahí al refri, pues estará en buenas condiciones. Hasta ahí puede llegar la responsabilidad del patrocinador y del investigador. Ya lo que haga el paciente en su casa, si se le olvidó cuando lo sacó del refri y lo dejó toda la noche a temperatura ambiente en Monterrey durante la canícula, pues ya es algo que no se puede quizá comprobar si el paciente no lo dice, pero también es importante entonces en cada visita preguntarle al paciente, ¿mantuvo su medicamento en todo tiempo? Si no es así, dígamelo con confianza, porque yo tengo medicamento para suplir aquel que quizá ya no esté estable. Así que por favor, dígamelo. Si ocurrió un día, no espere a que se llegue el mes para contárnoslo.
llámenos por teléfono, porque es posible que le pidamos que vuelva al centro para recoger medicamento fresco. El suministro directo al paciente implica la entrega programada de medicamento a la casa del paciente a través de una compañía de mensajería o bien personalmente en mano a través de un miembro del equipo de investigación. Y estas entregas deben asegurar la integridad del fármaco, incluyendo temperatura, el cuidado apropiado del empaque, cualquier tipo de instrucción relacionada. Incluyendo, y es algo que también se falla, incluyendo mecanismos para informar al centro de inmediato cualquier alteración en las condiciones en que se recibe. Así como el staff del centro debe levantar el teléfono y llamar al patrocinador si ve que la caja está abollada, dañada o que no se incluye el número de frascos que dice el recibo, o que el monitor de temperatura muestra una excursión de temperatura por fuera de los rangos. Así también se le debe incluir al paciente. Si usted ve algo raro en el fármaco que recibe, por favor, comuníquese con el centro de inmediato. Mencionamos entonces que la contabilidad es, junto con las pruebas de farmacocinética, nuestra salvaguarda para saber si el paciente está tomándose la cantidad de medicamento apropiada. Y hay cuatro cosas que deben tener congruencia entre sí. Aritmética pura. Y se derivan de estos procesos. Entregas y devoluciones entre el patrocinador y el centro. Esa pieza del rompecabezas se debe contrastar con entregas y devoluciones entre el centro y el sujeto. Esto con la dosis consumida o aplicada, tal como lo refiere el paciente en sus diarios, tal como la enfermera que administró la dosis intravenosa lo puso en el expediente, o sea, cuánto se aplicó, cuánto consumió. Y la última pieza del rompecabezas es qué existencias físicas tengo, o sea, cuánto medicamento me queda, cuánto puedo yo contar. Si no me cuadra, o sea, si tengo más de lo que debería tener o menos de lo que debería tener físicamente, pues hay algo equivocado en el recuento de los otros procesos, algo que no checa. Medicamento faltante. Medicamento faltante quiere decir que el paciente consumió de más o que la enfermera no registró apropiadamente en el expediente o qué pasó. Todo esto en inglés se conoce como Drug Accountability y es uno de los procesos más importantes del monitoreo durante la visita a un centro de investigación. Respecto al comité de ética, otra vez, pues no puede estar al tanto de cada pastilla, pero sí al tanto de que se encuentren personas capacitadas a cargo de estos procesos y al tanto de que el investigador se reúna periódicamente con su staff y que aunque este sea un tema relativamente árido o quizá no atractivo para el investigador, que lo toque. Que pida cuentas a su staff. Estas son las cosas que se deben checar al recibir un fármaco. Condiciones generales, temperatura, que sea el medicamento correcto y con el nombre del investigador correcto. Nos ha tocado también ver medicamento que es enviado a otra ciudad, a otro investigador. Aunque esté participando en el mismo protocolo, recuerden que frecuentemente pues será crucial saber el lote que recibió cada investigador y el lote va a ser distinto. O si le tocaba placebo o si le tocaba medicamento activo. Los sistemas automáticos de aleatorización, aquellos sistemas que mediante un par de clics en la laptop determinarán qué le toca recibir. Estos sistemas implican asignar ciertos códigos. Es importantísimo
que en la farmacia interna del centro pues estén las cajas con los códigos correctos y no los del colega en Veracruz. Los recibos obviamente deben de firmarse y guardarse escrupulosamente. Y así como debemos ser escrupulosos en este proceso patrocinador-centro, así también en el proceso centro hacia paciente. Incluir en el formato de registro el número e iniciales del sujeto, el lote, el número y tipo de unidades. Por ejemplo, no sé, 60 cápsulas, 2 viales para administración subcutánea en jeringas precargadas, lo que sea. La fecha en que se entregó, la fecha en que el paciente devolvió el sobrante o devolvió los blisters vacíos o los viales vacíos. Recuerden que los viales no se tiran, todo se conserva como evidencia de cuánto se usó. El nombre o las iniciales de quien entrega o recibe, la firma de quien entrega o recibe y cualquier observación. Por ejemplo, el paciente dice que vomitó y es por eso que no está regresando todas sus cápsulas. Cuando digo regresar cápsulas, me refiero a que en muchos protocolos hay una ventana, hay un número de días antes y después de la fecha programada de la visita al centro, en donde el paciente pues, puede acudir. Así que puede ser que el paciente venga 2 días antes o 2 días después, por ejemplo. Generalmente las ventanas son de más o menos 3 días. Por lo tanto, también la cantidad de medicamento que se le da al paciente, que ya viene en las cajas, en los blisters, en lo que el patrocinador manda, considera un excedente pequeñito que le alcance al paciente en caso de que no venga en el día de la cita, sino unos 2 o 3 días después. Entonces, es muy común que el paciente sí devuelva medicamento un poquito solo de los días que pues no lo tomó. Es importantísimo, importantísimo que lo que no usó no se le entregue nuevamente para que lo siga tomando junto con el medicamento nuevo. O sea, medicamento de un ciclo, de un periodo previo, no se mezcla con el medicamento de un periodo viejo. Lo viejo se queda en el centro y lo nuevo exclusivamente es lo que se entrega al paciente. Muy bien. Quisiera saber si tienen alguna observación, pregunta con el tema de medicamento, de estudio. Yo tengo una duda. Adelante. El comité de ética de investigación solamente va a recibir información de todo el equipo que se reúne en la junta. ¿El comité de ética nunca tiene contacto con el sujeto o paciente? No sistemáticamente, tampoco hay nada que lo prohíba. Por supuesto que no. Puede ser que usted, como comité de ética, diga, en este tipo de circunstancias, quizá, por ejemplo, un investigador completamente nuevo, o sea, un médico que hace por primera vez investigación. O puede ser que sean sujetos particularmente vulnerables. O inclusive como sistema, vamos a un tipo de control de calidad y a conversar con los pacientes, sí es posible, no hay nada que lo impida. Gracias. Sí. Pero yo nunca he visto que se haga eso, ¿eh? ¿No? No, nunca. No, nunca. Estuve en el Nunca. hospital López Mateos, Sí, no, en México. yo tampoco, pero no, no hay nada que lo prohíba. Y, por supuesto, Yo me preguntaré, ¿para qué? O sea, el Comité de Ética autorizó, pero ¿para qué es qué valor o qué retroalimentación tendría que los sujetos participantes pidieran una cita con el Comité de Ética? Ahí sí no lo entiendo. bueno, que los participantes pidan cita, eso es algo que debe tener las puertas
abiertas completamente. De hecho, en el texto de consentimiento informado, ahí se hace explícito, ¿no? Si usted tiene cualquier duda, cualquier comentario, por favor, contáctese con el comité de ética, con la persona tal, al teléfono tal. Porque el deber más importante del comité de ética es salvaguardar los derechos de los pacientes. Ahora, lo contrario, que el comité activamente vaya a platicar con los pacientes por iniciativa propia, es lo que comentamos que no se ve. Yo no lo veo tampoco, pero tampoco se encuentra prohibido. Pueden presentarse circunstancias especiales como las que mencioné. Alguna porción de sujetos especialmente vulnerables que van a ser que van a estar en las manos de un médico con muy poca experiencia en investigación y que el comité decida, pues bueno, los primeros 3 pacientes vamos a estar acompañándolos para saber si han comprendido las instrucciones, si el proceso de consentimiento informado fue el apropiado, qué sé yo. Pero la cita que saque el paciente con el comité, eso sí es un derecho inalienable de todos los participantes. Yo me estoy haciendo la pregunta, ¿para qué quisiera la cita un participante de un protocolo de investigación? Bueno, puede ser. Me sigo haciendo la pregunta yo, ¿eh? Claro, bueno, sí, claro. Quizá no todos los pacientes estén conscientes del derecho que tienen, pero yo me podría imaginar, por ejemplo, que no se me explicó A, B o C y ahora me estoy sorprendiendo que el médico me pide que haga y que vaya y que acude y que me tome más sangre, cosas que no vi en el consentimiento o no lo entendí. Puede ser que el médico me esté dando un trato que no considero apropiado, puede ser que me esté haciendo preguntas o cuestionamientos que no considero apropiados, en fin. Muy bien. Vamos entonces a pasar al tema de la documentación. La documentación en investigación. Otro tema también que, pues, en algunos casos se nos puede parecer árido, pero que también tiene aristas, pues, que tocan también los aspectos bioéticos y es por eso que se norma. Y es que la buena documentación de lo que pasa en un protocolo, de lo que se hace o no se hace, nos protege de nosotros mismos. Y me encanta esta imagen del famoso pintor holandés Escher, que seguramente lo recordamos por sus ilustraciones maravillosas en nuestros libros de matemáticas. Pueden darse cuenta ahí cómo en el fondo, pues por medio de una interesante ilusión óptica ven la coexistencia ahí de 2 seres, ¿no? 2 seres que se confunden, el oscuro y el claro. El oscuro a lo mejor de una apariencia un poquito animalesca, un poquito monstruosa, y el claro, y cómo en la parte frontal, ¿qué pasa? Se dan la mano. De la confusión inicial, de la mezcla, a la distinción, y luego a la reintegración como entidades ahí distintas que se reconocen. Y es que, bueno, yo como lo interpreto en el contexto de la investigación clínica, pues es que dentro de nosotros, investigadores experimentados, investigadores novatos, investigadores de grandes centros, de grandes hospitales, instituciones nacionales, como de centros pequeños en una ciudad pequeña, en todos coexisten tendencias hacia proteger antes que la seguridad de los pacientes, antes que la verdad o integridad de los datos, mi reputación, mi fama, así sea en el corto plazo. El cortoplacismo. No quiero verme mal, no quiero que me critiquen,
No quiero ante mi staff quedar como que me equivoqué y que fui terco porque me decían, doctor, no lo haga de esta forma y lo hice y quedé mal. Y en otros casos también, tendencias a no quedar mal con la empresa farmacéutica, no quedar mal con el director del hospital que confió en mí que yo hiciera este protocolo, no quedar mal con los pacientes, pero no con los intereses de largo plazo de los pacientes, sino otra vez con los intereses de corto plazo o con la imagen que creo yo tener ante mis pacientes en el corto plazo. Ahí está dentro de nosotros la posibilidad de hacer fraude. En mí, en ti. Ahí está esa tendencia a quizás ser, en ocasiones, cobarde. Y preferir sacarle la vuelta, poner excusas en vez de aceptar que me equivoqué. O que tengo que deshacer lo que hice, o que inclusive debo de dar por terminado el protocolo porque no tengo la capacidad, el tiempo para conducirlo. Quizá la tuve antes, pero actualmente en mis condiciones no. Acepté ser presidente o secretario de la Asociación de Especialistas de mi estado. Acepté dar clases en la universidad, acepté dar consulta en 2 consultorios distintos, acepté un montón de cosas y de responsabilidad, acepté más protocolos de los que tenía yo capacidad. Me equivoqué con la selección de mi staff. Entonces, todas esas tendencias, todo ese monstruo oscuro, ahí vive con nosotros. Doctor Camacho, ¿usted ha visto eso que está platicando? Sí, por supuesto. Tengo 25 años en investigación y he visto todo esto. Les quiero platicar un caso ilustrativo. En una hermosa casona de la colonia Roma, en la Ciudad de México, hace ya años se estableció un centro de investigación que nos enamoró a los representantes de la industria por la elocuencia y la capacitación teórica que tenía el staff, las instalaciones maravillosas, la hospitalidad cálida, el acceso a distintas fuentes de pacientes y los maravillosos expedientes que mantenían de los pacientes. Un día se programó la auditoría de ese centro, conducida por un departamento independiente de la compañía en la que yo trabajaba en esos años. Y entonces, días antes, acompañé a un grupo de monitores para saber, pues, para yo ver con mis propios ojos las condiciones generales en que se encontraba la información en los expedientes. Notamos todo en general bien, razonable, pero con algunas deficiencias. Deficiencias que son comunes a todos los centros. Cosas que se pasan por alto. Nada que realmente pues, pusiera en riesgo la integridad de los datos, ni mucho menos la seguridad de los pacientes. Una fecha por aquí equivocada, otra firma por allá que faltó, copia de algún documento por aquí, un dato inexacto acá que no fue transcrito, etcétera. Cosas que se ven todos los días que son parte de errores humanos. Llegó el día de la auditoría, aproximadamente unas 48 horas después de que yo visité el centro y acompañé a los auditores. Y para mi sorpresa, los errores que yo había visto en esos expedientes habían sido corregidos la noche anterior. Con lo que en aquel tiempo era liquid paper, se había distorsionado información, todo para que pareciera perfecto. El hallazgo de la auditoría
fue que hubo un intento deliberado por manipular esos datos. Y fue algo muy triste. ¿Qué hizo pensar al investigador que en vez de aceptar que iba a tener hallazgos comunes y corrientes para cualquier centro, qué le hizo pensar que podía parecer perfecto? Él no aceptaba la imperfección, no aceptaba a su monstruo oscuro, no era capaz de darle la mano y de decir, yo como todos me equivoco y como todos aprendo. No lo soportó. Y el resultado fue que el monstruo se lo comió a él. Y ya no trabajamos más con ese centro. Años después, supe que el centro tronó, quebró. Se quedó sin protocolos. Pues el documentar todo es una forma en que nos podemos proteger de ese monstruo interno o darnos, darnos la mano con ese monstruo interno. Porque hay una diferencia entre lo que yo observé en el paciente, lo que creo haber observado, lo que debo de haber observado de acuerdo pues, con lo que se espera médicamente que pase, lo que desearía haber observado y lo que quiero decirle al mundo, o sea, al auditor y a quien lea mi expediente, que observé. Si todo esto fuera lo mismo, si tuviéramos una sincronía, una armonía perfecta entre estos 5 puntos que pongo aquí, pues daría lo mismo documentar con detalle que no, pero no es así. Doctor Camacho, usted que fue auditor o que es auditor, yo nunca he estado en ese tipo de programas. ¿Qué porcentaje de error puede ser válido a un programa de investigación? Muchas gracias, doctor. Y su pregunta es importantísima. Hay 2 tipos de errores críticos. Uno que puede ser que así sea en un solo paciente, en un solo caso, en una sola visita, se cometió una desviación al protocolo o a los principios éticos que puso en peligro o que de hecho dañó al paciente. El otro son errores sistemáticos, ninguno de los cuales por sí mismo le hizo daño al paciente o lo puso en particular riesgo, ninguno de los cuales por sí solo echó al traste la validez de los datos, pero que en conjunto ya los 15 o los 150 juntos hablan de un mal proceso y ahí sí ponen en duda la integridad de los datos o la seguridad a largo plazo del paciente. Entonces, cualquiera de estos 2 tipos se conocen como hallazgos críticos. Y en ocasiones conducen a que pues, se haga un reporte especial por el cual este investigador pues, se desaconseje ya que practique la investigación clínica. Pero esto se ve, yo creo, doctor, que en el 1 o 2% de los casos. En el otro 90, 95%, lo que se ven son cosas que tienen que ver con fallas en el sistema de control de calidad dentro del propio centro. Doctor Camacho, le hace la pregunta porque, por ejemplo, llega la auditoría, usted es el auditor, y se encuentra que tiene 11% de errores en el total de los sujetos estudiados. Eso podría decir, comunico al Comité de Bioética del hospital para que el protocolo sea suspendido, o simplemente es una advertencia de forma, no de fondo, desde el punto de vista administrativo, o seguimos con conducta expectativa. Bueno, no hay una proporción para todos los...
una sola proporción que sea válida para todos los posibles hallazgos. Si faltó, por ejemplo, un adecuado proceso de consentimiento informado, pero una falta grave, por ejemplo, no se obtuvo el consentimiento informado, pues con un solo paciente y es para que se reporte algo. Y si son varios pacientes, pues lo más probable es que el reclutamiento será suspendido en ese centro. En cambio, si hubo equivocaciones con el día de la toma de una muestra, ¿no?, que se tomaba 2 días después o se salió un poco fuera de la ventana, pues bueno, si es 1, 2, 3, pues nada más quedará ahí reportado como un hallazgo menor, pero si fue sistemático, de tal suerte que ya no se puede conocer la farmacocinética del fármaco, porque en una proporción generalmente mayor del 20% del tamaño de muestra, pues no se recuperaron esos datos, pues entonces eso sí quedará como un hallazgo mayor si uno de los objetivos primarios o secundarios del protocolo era ese, porque eso también es. Volvió a quedarse congelado, maestro. Sí, otra vez se congeló. Oscuras. Durante todo el tiempo que los investigadores se forman en la escuela de medicina, pues aprenden a escribir para el aquí, el ahora y este paciente. O sea, lo importante cuando yo hago una prescripción es que, o cuando hago una nota médica, es que yo me entienda, para comenzar, que me entiendan las enfermeras en caso que ellas vayan a aplicar el fármaco. Y bueno, ya de segunda o tercera prioridad, que me entiendan mis colegas. Y si se formaron como yo en la misma escuela o están haciendo su residencia en el mismo hospital, pues más o menos entre todos nos entendemos las siglas que usamos y la forma que escribimos. Sin embargo, el paradigma es distinto cuando se trata de protocolos de investigación clínica, porque entonces tenemos que pensar de escribir para el aquí, el ahora y este paciente, a escribir para el mañana, para todo el mundo, por lo menos todo el mundo que entienda el idioma español, y para todos los pacientes que van a ser afectados por los resultados de lo que yo escribo. Y este cambio de paradigma no siempre es fácil. La definición de documentos esenciales son los documentos que individual o colectivamente permiten saber cómo se condujo un estudio, permiten reproducir la historia de lo que pasó en ese protocolo y por lo tanto también de la calidad de los datos producidos. Todos se llaman documentos esenciales, los que nos cuentan la historia, pero no todos son documentos fuente. Vamos a ver después qué es un documento fuente. ¿Cuál es la importancia de los documentos esenciales? Demuestran el cumplimiento del protocolo, el cumplimiento de las buenas prácticas de investigación clínica, de la Ley General de Salud por parte del investigador de la institución y del patrocinador. Proporcionan información valiosa sobre la conducción del estudio que puede a su vez hacer que tengamos sospechas o tengamos certezas tranquilizadoras sobre algún aspecto del estudio. Confirman la validez e integridad de los datos. Documentos esenciales ausentes pueden hacer que se dé al traste con meses, con años de trabajo en ese centro. Imagínense, las personas que trabajan con usted, las horas que se pasaron, y todo el mundo puede decir, es que sí lo hicimos como marcaba el protocolo, pero ¿cómo lo demuestras? ¿Cómo sé yo que soy un australiano que te viene a visitar, que hiciste lo que dices que hiciste? De ahí la importancia de la documentación adecuada.
El patrocinador y el investigador de constitución deben mantener un registro de los lugares donde se encuentran los documentos esenciales, incluyendo los documentos fuentes. Vamos a ver cuál es la definición de documento fuente. Los documentos fuentes son un subconjunto de los documentos esenciales. El sistema de archivo, que sea en papel o electrónico, debe de permitir que el documento sea localizado, identificado y se pueda rastrear su historia de versiones en caso de que tengan varias versiones, como por ejemplo los protocolos que pueden tener más de una. Si ustedes tienen un sistema de archivo en donde cuando llega el auditor, nadie puede encontrarlo, pues de poco sirve que digan, es que lo tenía aquí, solo que no lo puedo encontrar. Y aún si usted lo encuentra, qué sé yo, 6 horas después, el auditor hará una nota especial en su reporte, porque un documento que se encuentra muchas horas después significa que hubo el chance que no se encontrara. Si todo el mundo, sabiendo que el auditor está ahí presente y poniéndose como loco a buscar y dejando de lado sus otras actividades para buscarlo, tardó 6 horas en encontrarlo, imagínense en la vida real de ese protocolo. Otra cosa es que un documento que tardó tantas horas en encontrarse, pues también siempre se corre la sospecha de que pues, pudo ser un documento que se fabricó para el momento. Entonces, es importante no solo archivarlo, sino saber que es fácilmente accesible. Los documentos esenciales que se enlistan en las buenas prácticas de investigación pueden complementarse con otros o quizás no todos sean necesarios dependiendo de la importancia que tengan para el tipo de estudio, como vamos a ver. El patrocinador debe de asegurar que el investigador tiene control o acceso continuo a los datos del CRF que se reportan al patrocinador. Entonces, de que ya lo mandaste este día y ya no puedes ver lo que me mandaste. Debe el investigador tener control durante toda la duración del protocolo de los datos que está enviando y que envió pasado. El patrocinador pues no puede tener el control exclusivo de los datos. Cuando se usa una copia para reemplazar el documento original, la copia debería llenar los requisitos de una copia certificada, como en otros aspectos legales de esta vida. Pasamos pues al ejercicio, que ya es la primera vez que pasamos 1 hora con 15 minutos sin ejercicio de verde y rojo. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar con Maru. Luego Rosy y finalmente Ernesto. Ya no se encuentra con nosotros Marcial. Maru. A ver, dice, el patrocinador y el investigador o institución debe mantener un registro de los lugares donde se encuentran los documentos esenciales, incluyendo los documentos fuente. Por supuesto que la respuesta, las fechas, es apropiada, pero no es lo que está aquí marcando la IGCP. Lo que quería enfatizar es que recordemos lo que enfatiza el texto y dice los lugares en donde se encuentra. Los lugares, dónde está, dónde lo tienes, en qué carpeta, en qué file, en qué folder. Muy bien. Y luego dice, el sistema de archivos, sin importar qué método sea, debe permitir que el documento sea identificado, que se pueda rastrear su historia de versiones, que se pueda buscar y encontrar. Excelente, muy bien, Mar. Ahora pasamos con Rosy. Los documentos esenciales pueden remitirse a complementarse o reducirse cuando se justifique con base en la importancia que tengan para el estudio. Muchas gracias, Rosy. Ernesto. El patrocinador no debe tener el control exclusivo. Muy bien, excelente. Maru. Cuando se use una copia para reemplazo del documento original, la copia debe cumplir con los requisitos de ser una copia certificada. Muy bien. Esto de los principios al cual vamos a ver un poquito más tarde.
Bueno, ya vimos que los documentos esenciales son importantes para reconstruir la historia de un protocolo y de saber si es válido, si se adhiere a los principios de la buena práctica clínica. Pero hay ciertos documentos que son fuente, y es distinto. El concepto de documento fuente es un registro original de información clínica o una copia certificada de un registro original. Registro original de información clínica. Información sobre la salud del paciente. Puede ser la placa de una imagen tomográfica, puede ser el electrocardiograma, puede ser datos que el médico puso al interrogar o al explorar a un paciente y que directamente lo puso en un expediente electrónico. Puede ser algo que escribió con su mano y que quedó en los tradicionales expedientes en papel. Todos esos son ejemplos de documento fuente. Aquí la palabra clave, ¿cuál es? Original. Por eso lo puse en azul. Original, no es copia. A menos que sea perdido y tengamos una copia certificada, pero eso es otra cosa. Es el primer registro del cuerpo del paciente, de algún parámetro del paciente, de algún valor del laboratorio del paciente, de lo que el médico vio y palpó en el paciente. El primero. Por lo tanto, en este ejemplo, pensemos en un médico que hace una nota en una hoja de papel suelta, ya está ajada esta nota, tiene una mancha de café ahí. El médico dijo, híjole, pues no tenía en ese momento en dónde escribir más que esta hoja doblada, ajada, y donde se me cayó el café. Así que lo voy a transcribir en limpio. Y luego días más tarde dice, no estoy contento con que esté en limpio a mano, lo voy a transcribir a un formato electrónico. ¿Cuál de estos tres es el documento fuente? El primero. Exactamente, ese es el que te tiene que conservar. Aunque esté con la mancha de café, aunque esté arrugado, hay que mantenerlo en el mejor estado posible, porque es donde primera vez yo registré lo que toqué, lo que medí, la presión que tomé, lo que el paciente me contó, ahí quedó. Sí, la razón de esto es que usted, doctor Camacho, sabe que los médicos por ratos hacemos cosas que no saben hacer. Y uno de los términos que yo más he visto, yo soy asesor de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, es el retocar los expedientes. Eso es un hecho. Todo el mundo lo sabemos. Y entonces por eso le dije tajantemente el original y dije, allá lo puedo haber puesto con negritas y subrayado y a doble renglón, etcétera. Pero el que vale es el doblado y el cafecito. Totalmente de acuerdo. Así es, 100% así es. Como lo dice usted bien, entre paso y paso hay posibilidad de manipulación malintencionada o bien intencionada en el sentido de que, bueno, no me expresé tan bien como me quise haber expresado y le pongo un poquito de mi cosecha, ¿no? Sí, la semántica. Claro, o medio exploré, hice una medio exploración aquí, no sé, neurológica, pero se ve mal que no ponga que exploré esto otro, así que le pongo que lo exploré y que lo encontré normal. Entonces, entre el intento deliberado de engaño hasta simplemente el maquillaje estético, ya hay manipulación ahí. Entonces, esa es una de las razones para conservar el original. Otra es nuestra memoria. Aunque nuestras intenciones sean perfectas, si hay algo que se nos olvidó apuntar en el original y tratamos de acordarnos y pensamos, sí, recuerdo que la presión era de tanto, recuerdo que el paciente me dijo que tenía el dolor de cabeza ya hacía una semana. Ese me acuerdo, pues, está muy sujeto a error. Una vez sorprendí a una investigadora escribiendo en el expediente los grados, o sea, el ángulo de movimiento de ciertas
articulaciones en una paciente que vio hace una semana. Le pregunté, doctor, ¿cómo se acuerda usted que se movía su codo o su rodilla en tantos grados? Y bueno, dándose cuenta que la había sorprendido, ella intentó mantener la entereza y dijo, no, doctor, sí me acuerdo perfectamente, es una paciente que conozco bien y me acuerdo perfectamente que tenía tantos grados de movilidad. Bueno, puede ser que sea cierto que la conozco y que su memoria es brillante, pero puede ser que no. Entonces, otra vez, como hay un pequeño monstruo que vive en nuestro interior, pues mejor no confiar en la memoria, apuntarlo y conservar esa hoja como oro molido. ¿Comentarios? No, pues No, malo. me parece un punto muy delicado porque sí, en el ámbito clínico, pues sí hay mucha tendencia a no aceptar nuestras equivocaciones o nuestros errores, ¿verdad? Sí. Y me imagino que en investigación, pues sería lo mismo. Igual también me nace la inquietud, por ejemplo, de esa tendencia tan alta que se ve de que el paciente no sabe que está dentro de un protocolo. Ah, caray, ¿cómo está eso? Por ejemplo, yo recuerdo en mi persona que una vez un médico me comentó, yo estaba joven y me dijo, yo te voy a estar dando el medicamento, del medicamento no te preocupes. Y yo, ¿y por qué me lo va a dar? No, tú no te preocupes, es que aquí tengo, ¿verdad? Y al poco tiempo, o sea, bueno, al pasar el tiempo, me di cuenta de que yo estaba en un protocolo. Caray. Entonces, yo dije, ay, qué raro, o sea, con razón me hablaban y me preguntaban que cómo estaba, que si había sentido alguna molestia. Claro que estoy hablando de hará no sé, 20 años, ¿verdad? Sí, pero sí recuerdo, y hace como un año y medio, a una hermana mía, me dijo, oye, ¿sabes qué? El médico, me está haciendo el favor de llevarme un registro muy, muy específico de mi asma, ¿sí? Y me está dando unos medicamentos él. Y yo le dije, ¿te lo está dando? Sí, él me surte el medicamento, pero yo tengo que ir y explicarle todo lo que yo he sentido, si he tenido algún cambio. Le dije, ¿y no te dio una hoja para firmar donde dijera que estás en un protocolo de estudio? Dijo, no, no me comentó nada. Me dijo que pues él quería nada más cerciorarse de qué tan grave estaba mi asma. Qué Entonces, terrible. ahí Pues sí. me da la inquietud de saber qué tanto porcentaje hay de ese tipo de problemática. Pues a lo mejor yo no tengo la perspectiva correcta, ¿no? Porque como yo trabajo en protocolos pues altamente controlados, altamente estandarizados, internacionales, multicéntricos, etcétera, con procesos muy complejos, yo no veo la otra parte. Ok, Así que me alarma esto que dice. Inclusive hasta puedo pensar, a lo mejor es un protocolo que el mismo médico se inventa para publicar algo después, no sé. pues sí, Pues ya posiblemente. ve también lo que pasó aquí. Sí, perdón, adelante. Afortunadamente, estoy hablando de medicamentos no con efectos indeseables, graves, bueno, que yo me haya dado cuenta, ¿verdad? Porque me acuerdo, las dos cosas que yo he visto han sido en problemas respiratorios, Ok. en pacientes con problemas respiratorios.
Y me llama la atención que qué casualidad que me tocó a mí uno hace muchos años y hace como antes de la pandemia le tocó a mi hermana, ¿verdad? Porque traemos una tendencia de alergias y de Sí. asma, ¿verdad? Entonces, pero cuando ella me comentó todo eso y me dijo, no, es que me llama y me dice cómo se ha sentido, qué otras molestias ha tenido. Bien amable el doctor, está muy al pendiente de mí. Y pues me sacó, me llamó mucho la atención, ¿verdad? Y ya después ella me decía, no, ya, me dijo que ya no me va a dar medicamento, que mi asma no es tan grave. Pues sí, Entonces, puede ser, puede ser. Esa experiencia de Maruca, Camacho, suena más como que algún laboratorio le está dando el fármaco a su médico tratante Sí. y hace algunas cositas de laboratorio de ahí de oficina, y el premio será que lo manden al Congreso Europeo de Enfermedades Respiratorias, ¿no? Sí, suena, Eso suena más. Así, pero con un exacto, protocolo suena como que le normal. dijo, sí, sí, es cierto, tienes puede ser, razón. sí, puede ser, sí. Sí. O, sí, puede ser. Pero Qué terrible. Y con respecto al comentario que hacías de que hacemos y no hacemos las cosas mal, a expensas de terceros, el Maru me llevó a 1967, cuando yo entrenaba ya con fuerzas básicas de Pumas, que nos dieron una pastillita de azúcar y que al final del entrenamiento ese día nos dieron una hoja de un protocolo, decía cómo se sintió, las piernas le dolían, le faltó el aire, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo contesté todo normal, pero tuve compañeros que se sintieron cansados, que les faltó el aire, otros que se sintieron más fuertes, etcétera, etcétera. Y luego nos dijeron como a los 6 meses que había sido una pastilla del LSD. Valga. No, así fue. Entonces como que el protocolo se demostró que cada quien sentía lo que quería sentir. ¿Sí? Y otra cosa, hablando en relación a lo que dices, que es la falta de profesionalismo, Camacho, me llevó a 1974, cuando era yo interno deplegado de López Mateos, donde por alguna razón yo subí a un piso, no me acuerdo si el cuarto o el quinto, para ver algo, Ajá. y se me ocurrió ver el reporte de enfermería, y ya estaba tomada todas las presiones, todas las temperaturas y todo el pulso de todas las pacientes del piso, y no habían empezado. Pero ya estaban todas sanas, todos estaban sanos. Y eso, tú dijiste el nombre de otra palabra, ¿verdad? Tiene un Sí, nombre muy especial. sí, Sí. eso sí también yo lo he visto, doctor. ¿Está? Sí. Y desafortunadamente, igual con la administración de medicamentos, es un problema muy frecuente que pasa en los turnos nocturnos, ¿verdad? ¿Sí? O sea, que anotan, ¿verdad? Todos ya para las 6 de la mañana y yo, pues si apenas van a ser las 10 de la noche. ¿Sí? Caray. Creo que es ese monstruo que llevamos. Y aparte, bueno, también tenemos aquí una problemática que suele suceder. En el caso que yo he observado de los turnos nocturnos, pues que hay falta de personal. Entonces, pues exceden de los pacientes que deben de tener pues, las enfermeras, ¿verdad? Sí. No es justificación, pero Bueno, sucede. ¿no? Sí, sí lo entiendo. Sí, sí, con una documentación adecuada, aún así tenemos problemas para saber si lo que está ahí documentado fue cierto. Imagínense todavía más si la documentación no lo es. Hay centros de investigación que forman parte de, o que están físicamente dentro de hospitales más grandes. Y en esa unidad de investigación o en ese servicio o departamento mantienen su propio expediente del participante en un protocolo que es distinto al expediente principal del hospital. Y esto, bueno, primero, no siempre va a estar de acuerdo a las normas de la institución, para comenzar. Pero si lo permite, si permite que tenga un expediente paralelo solo para investigación, entonces hay que tener mucho cuidado
de que tengamos una perfecta correlación entre la información del expediente principal y el que mantienen en la unidad de investigación. Porque de no haber una correspondencia, pues puede ser que el paciente mañana se ha visto por otro especialista, se ha visto en urgencias, por ejemplo, entre a cirugía por un abdomen agudo o cualquier cosa, y desconozcan todo lo que está pasando como parte de investigación. Desconozcan incluso que el paciente está en un protocolo, porque no hay nada en su expediente principal. Y viceversa, cuando ese paciente, ya después de que lo operaron y que pasó tantas cosas, vuelva a la unidad de investigación, pues que los médicos del staff no se den cuenta de todo lo que experimentó el paciente porque no tuvieron la precaución de cotejar y de armonizar la información entre uno y otro. Entonces, para aquellos pequeños centros que se atreven a tener su expediente paralelo porque se los permiten sus normas institucionales, pues el consejo es, bueno, si van a hacer eso, pues por favor, asegúrense que lo que yo encuentre en uno, lo encuentre en el otro. ¿Cuáles son las características de un documento fuente? Las características se pueden resumir en estas siglas que se conocen como los principios ALCOE. ALCOE. Los datos fuente, todo documento fuente, debe ser atribuible, legible, contemporáneo, original y exacto. Atribuible quiere decir que se sepa quién lo escribió, a quién se le atribuye la administración de ese fármaco, o sea, a qué enfermera, ¿no? ¿Quién le tomó la presión? ¿Quién le tomó la muestra? ¿O quién dice que lo exploró neurológicamente? ¿O quién dice que le puso el cuestionario? ¿Quién respalda la información vertida ahí? Número 2, legibles. Como ya lo mencionamos. Si no es legible, si no es entendible para el mundo, aunque lo entienda yo y solo yo, no basta. Contemporáneos. Y me refiero al caso de la doctora que una semana después estaba tratando de recordar los rangos de movilidad de las articulaciones. Contemporáneos. Cuando usted ve el dato, cuando usted ausculta el pulmón del paciente, ahí usted escribe lo que encontró, no días después. Originales, que no son transcripción de ningún otro documento, y exactos. ¿Qué tan exactos? Tan exactos como lo prescriba el protocolo. Si es un valor de laboratorio en las unidades que prescribe el protocolo. ¿Ok? Cualquier cambio que se haga a los documentos fuente debe poderse rastrear y no se debe ocultar el dato original. Que fue pues, lo que pasó en ese centro, en esa casona de la colonia Roma que les platicaba. El médico podía haber intentado hacer correcciones poniendo la fecha, poniendo su firma de que yo estoy corrigiendo esto que está mal, y así se obra con transparencia. Pero no, él intentó ocultar, maquillar, que fuera imposible saber cuál era el dato original, para que nadie se diera cuenta que había cometido un error. Y pues salió muchísimo más caro el caldo que las albóndigas. Muy bien, en estos casos que vamos a presentar, les voy a pedir que me digan cuál de estos principios, cuál de estos 5 principios está siendo violentado. Otra vez, atribuibles, o sea, que se sepa quién lo escribe, legibles, contemporáneos, cuando se hace la observación, ahí se anota, originales y exactos. ALCOE. Vamos ahora a ver con el primer caso. Maru, léalo, por favor. Caso número 1. Una oftalmóloga que revisa la retina de los participantes escribe sus observaciones con lápiz sobre tarjetas, luego las almacena cuidadosamente en su archivo. Esto fue caso de la vida real. Casos de la vida real en un protocolo con pacientes con SIDA, se enviaban a una oftalmóloga para ver si tenían los pacientes retinitis y cómo
su rendimiento estaba respondiendo al tratamiento. La médica en lápiz hacía anotaciones no en una hoja de papel de un expediente, sino en tarjetas blancas y las almacenaba en un tarjetero. ¿Qué principio ahí podría estarse violando? Exactos. Pues que no está en el expediente. ¿Cuál de estos principios? Son los principios ALCOE: atribuible, legible, contemporáneo. Contemporáneo sí era. Contemporáneo era. Contemporáneo. No digo, si era contemporáneo, la doctora veía el dato y lo escribía al lápiz en la tarjeta. No la podemos acusar que no fuera contemporáneo. Original también era. No era transcripción de ningún lado. Exacto, bueno, no lo digo aquí en el caso, pero vamos a suponer que era exacto, ¿no? Sí, en el ojo izquierdo noto tal lesión y lo decía exacto. Atribuibles también, ahí ponía ella su firma al lápiz. Pero hay un problema con escribir al lápiz. Eso. Sí, que no puedes, llega un momento en que no es legible. Ajá. Y en cuanto a atribuibles, aunque en ese momento no había ningún problema, también es potencialmente en el futuro. Si es al lápiz, cualquiera puede borrar. Potencialmente ¿Puede afectar el cambiable. original? Así es. Entonces también pueden afectar fíjese, también El original. original. Y por lo tanto, si cambia el dato, también puede afectar su exactitud. Bueno, Y si borran y ponen 5 días después algo contrario para taparle el ojo al macho a algo, también puede entonces ya no ser contemporáneo. Entonces pueden violar cualquiera de estos 5 por el hecho de ser a lápiz. Y esto, pues esto estuvo mal. Muy mal. Muy mal. Pero es caso de la vida real aquí, como si fuera el programa de Silvia Pinal. Ya sé. Muy bien. Ahora el caso 2, Rosy. Ok. Un subinvestigador se da cuenta que registró equivocadamente en la nota del expediente los valores de presión arterial de un participante. La nota lleva su firma, así que sobre la misma nota tacha el dato incorrecto, cuidando que no oculte por completo el dato previo, y escribe a su lado el dato correcto. A ver, registro equivocado. Estoy viendo a ver cuál puede Claro. ser. ALCOE, A de atribuibles, L de elegibles, C de contemporáneos, O de originales, E de exacto. ¿Legible podría ser? Podría ser, pero si dice que cuidó mucho que no oculte por completo el dato previo, habrá que ver qué tanto quedó oculto, ¿verdad? Pero si se puede leer todavía el original, pues todavía podemos decir que se conserva original y legibilidad. Ok. Aquí hay algo que faltó. Fíjense, legible, bueno, vamos a suponer que como aquí dice que con mucho cuidado no ocultó el dato previo, vamos a suponer que se podía leer. Contemporáneo, fíjense bien. Dice que escribió a un lado el dato correcto, pero eso lo escribió un año después. ¿Qué tal si un año después intenta acordarse? ¡Ay, la presión no era 120/80, sino 120/90! Entonces, aquí no es posible saber qué tan contemporánea es la corrección, qué tan cerca está del dato original. Entonces, no es lo mismo que lo corregí, pues no sé, minutos después que lo anoté, a que lo corregí días después. Como no tenemos ahí la fecha de la corrección, exacto, no podemos saber qué tan contemporáneo es. Tampoco tenemos la firma de la corrección. Sí tenemos la firma de la nota original, pero ¿quién puso esa tachadura? ¿Quién puso el dato correcto al lado del incorrecto? ¿Quién? Tendría ¿Un que llevarse la residente? información, perdón, tendría que llevarse la información como en los libros controlados los libros de medicamentos controlados, ¿no? Sí. A O ver, sea, para que fuera cuéntanos cómo válido. ¿Perdón? cuéntenos cómo se hace con los medicamentos controlados. Bueno, es que tenemos libros para el control, por ejemplo, 2 y 3. Entonces, cada vez que se da, que hay algún error,
la persona que comete el error pone en diagonal, pero no borran, no pueden utilizar lápiz, no pueden utilizar ¿cómo se llama? Pues liquid paper. Entonces toda nota tiene que quedar registrada en el área de observaciones y firma quien lo hizo. Probablemente Exacto. sería así, Exacto. con fecha. Firmar quién lo hizo y fecharlo. Entonces, no sabemos si es atribuible. ¿Qué tal si fue el propio patrocinador? Si fue un monitor, empleado del patrocinador, el que no le convenía ese dato y lo tachó. Si no hay firma, no sabemos quién lo tachó y quién puso el dato nuevo correcto. Y si no hay fecha, tampoco podemos saber qué tan contemporáneo es. Original sí, porque no oscureció o no ocultó el dato original. Y exactitud, al contrario, hubo un intento de que el dato fuera exacto, pero si no lleva firma, no lleva fecha y eso está mal. Muy bien. Ernesto, por favor, el caso 3. Voy. Un viejo como yo tiene dificultades para tomar notas rápidamente. Para eso Rosy es muy buena. Y más en formatos electrónicos, cuando le dicto lo que voy a reportar. Y entonces toma notas a mano que normalmente son jeroglíficos, que pocas veces hasta uno entiende, y los fines de semana, a lo mejor son 3 días, 4 días después, se ocupan en transcribirlas a un formato electrónico, si es que las entiende. Y una vez que están transcritas, tira el papel, imprime un formato embretado con su clínica, firma, fecha y archiva el papel. Pero archiva el nuevo, no el original. Y decíamos, el que vale desde el punto de vista legal es el primero. Entonces, ¿qué se pierde? Pues exactitud, legitimidad, transcripción, pues todos. Pero hay uno particularmente porque legibilidad a lo mejor pues sí se gana, ¿no? Porque de los garabatos quedó algo muy bonito ahí en la computadora, ese sí. Atribuibles a lo mejor sí le pones su firma ahí también. Pero la exactitud, ¿no? Exactitud, pues puede ser que se pierda, ¿verdad? O puede ser que no. Pero ¿qué le parece la contemporaneidad y qué le parece la originalidad? Pues la originalidad de tratar de falsear o de modificar o de dar semánticas, sintaxis y prosodia. Pero la vejez no implica que hay que hacer las cosas mal. Así es. A lo mejor más lentas nada más. Pero no mal. Pero no mal. Entonces, ¿qué pasó con el documento original? ¿Dónde quedó? En la basura. En la basura. Muy bien. Ahí se perdió la originalidad. Vamos a ver el caso 4, Maru. Al comentar la importancia clínica de un valor anormal de laboratorio, el investigador escribe: hace casi un mes, las transaminasas apenas rebasaban el valor superior normal. No se encuentra copia del reporte del laboratorio, lo que hace referencia. Sí, perdón que me equivoqué, es al que hace referencia. Disculpe. Perdón, al que hace referencia. Muy bien. No se encuentra copia del reporte. Sí. Bueno, aquí es una pues contemporáneo, ¿verdad? Exacto, contemporáneo, y también podría decir que aparte de contemporáneo, porque sí, pues sí ha pasado un mes, pero ¿dónde está el reporte? O sea, el investigador está comentando, está dando una interpretación que es muy válida y muy importante, por supuesto, una interpretación de ese valor anormal, pero eso interpretación, ¿y dónde lo vio? ¿Cómo sabemos que realmente estaban elevadas y que apenas rebasaban? O sea, ¿de cuánto fue el valor si no hay ningún reporte? Exacto. Entonces, ahí se perdió cuál de esos principios. Atribuible. ¿O cuál? Bueno, la nota es atribuible a él. Él dice, yo vi las transaminasas y yo juro que así estaban. Pero... el original. Exacto. ¿Dónde está el original? Y la contemporaneidad también, porque si un mes después dice que se acuerda que estaban así las transaminasas, pues ahí puede...
Tiene puede una ocurrir mente una falla. poderosa. ¿Perdón? Tiene una mente poderosa. Así es, una mente poderosa. Entonces, la contemporaneidad, que es la C, y la originalidad, pues ahí están violadas. Y entonces, Rosy, por favor. Ah, pues Una, ya. reuma- Esta fue una la que reumatóloga les comenté. Una reumatóloga mide los rangos de movimiento de articulación de los participantes en uno de... Ah, es su, su caso. Es el caso real. Así que aquí son puros Ujú, casos de la puro vida caso real. real. En uno de sus protocolos, un mes más tarde, en la siguiente visita se da cuenta que olvidó anotar los rangos de uno de ellos. Va a la nota previa, agrega la información, la firma y la fecha. Pues es la contemporaneidad. Así es. A lo mejor fue súper legible, a lo mejor puso su firma y su huella digital, ¿no? A lo mejor se acuerda y realmente eran 45 grados. A lo mejor sí es exacto, pero no es acento contemporáneo, entonces hace que dudemos mucho de eso. No es confiable. No es confiable, así es. Casi siempre los datos de un documento fuente se transcriben a un formato que da el patrocinador, puede ser electrónico, casi siempre ya es electrónico, en donde solamente se vacían los datos que van a servir para el análisis, que van a servir para sustentar, para contestar, perdón, la pregunta de investigación. No todos los datos del documento fuente, sino ciertos datos se van a transcribir. Entonces, no todo lo que se dice y hace en una consulta normal quedará en la base de datos, porque la base es solo para lo que tiene que ver con contestar la pregunta científica. Y al revés, para contestar la pregunta científica, a lo mejor se piden datos que no son los que usted normalmente pide, no es lo que usted normalmente interroga, no es lo que normalmente usted examina en la atención normal del paciente. Entonces, en conclusión, tiene que haber una muy buena correspondencia, una correspondencia exacta y perfecta entre el documento fuente y lo que transcribí en esa forma electrónica que me dio el patrocinador, que se llama formulario de reporte de caso o Case Report Form o CRF o CRF. CRF, que actualmente es electrónico. Total correspondencia. Por eso me gusta mucho este otro cuadro también de Escher. Muy bien. Vamos a ver este ejercicio de una doctora. Resulta que la doctora Zoila Veloz escribió esto que les voy a leer. El paciente ingresó el 12 de marzo del 2019 cumpliendo todos los criterios de inclusión y sin cumplir ninguno de los de exclusión. Se obtuvo su consentimiento informado conforme a la buena práctica clínica. Se realizaron todos los procedimientos indicados en el protocolo, en tiempo y forma. El paciente tomó su medicamento a la dosis indicada, sin modificaciones ni interrupciones, y devolvió todo el sobrante sin encontrarse faltantes o sobrantes. No se observaron eventos adversos de relevancia. El paciente salió del estudio prematuramente por voluntad propia a la semana 14. Y la doctora Zoila Veloz. Y vaya que lo es. ¿Qué le dirían a la doctora? ¿Qué le dirían de esta nota? La doctora les presenta la siguiente defensa. Es cierto que yo no puse muchas notas en el expediente. De hecho, solamente puse esta. Fue mi única nota. Fue mi única nota y lo reconozco, pero ¿qué quieren? Zoila Veloz. Pero lo que sí les puedo decir es que esta nota contiene todo lo esencial. Si se dan cuenta, punto a punto, oración tras oración, aquí pongo desde que ingresó hasta que salió del estudio, todo lo que ustedes deben de saber. De medicamento, de seguridad, de cumplir con la buena práctica clínica, obteniendo consentimiento, de hacerse los procedimientos que marcaba el protocolo, todo en este parrafito. Pero Camacho, ¿por qué? Estoy de acuerdo contigo, pero ¿por qué no cumplió ninguno de los parámetros de exclusión?
¿Por qué los eliminó? ¿Por qué los apartó? ¿Por qué no fueron de total importancia para ellos? Sin cumplir ninguno de los de exclusión, quiere decir que en efecto no cumplió ninguno de los de exclusión, que es lo que debe de ser. Debe de cumplir todo lo de inclusión y no debe de cumplir ninguno de los de exclusión, porque si cumple uno de los de exclusión, el paciente no podría entrar en el estudio. Ese es uno, porque si lo había puesto, no se pudo retirar, pues no se hubiera retirado. Y como dices tú, no hubiera sido aceptado. Claro, el paciente entró porque cumplía todos los de inclusión y no cumplía ninguno de los de exclusión. Eso está bien, eso está bien. En principio, pues la doctora hizo un esfuerzo, caray, un esfuerzo razonable en poner todo lo importante, pero no es una nota aceptable. No es una nota aceptable, pero quiero que me digan por qué. Doctor, ¿no es importante señalar la hora también Sí, para que constate como verdadero? claro. Por ejemplo, ahí dice, se realizaron todos los procedimientos del protocolo. Pues póngale que los procedimientos era venir a consulta tal día, hacerse una TAC tal día. ¿Dónde están todas esas fechas? ¿Cómo yo puedo saber que se hicieron los procedimientos indicados en el protocolo en tiempo y en forma? Si no tengo fechas, si no tengo horas, si no tengo descripción. Por ejemplo, El nombre del medicamento también es importante ponerlo, o sea, el nombre del medicamento, el gramaje, la cantidad. claro, muy bien. Ahí dice, a la dosis indica, a lo mejor sí, tiene razón, y fue a la dosis indicada, pero si no me dice cuántos miligramos, en cuánto tiempo se lo infundía, si era por vía intravenosa, si no me dice nada de eso, ¿cómo puedo saber que fue la dosis indicada? Se supone que estos reportes los van a ver más personas, entonces no pueden estar adivinando lo que dice un protocolo, por eso tienen que ser bien específicos en lo que van poniendo. Exactamente. Párrafo a párrafo, aunque ella trata de cubrir todo, y lo intentó bien haciendo honor a su nombre, pero no es para nada suficiente en el contexto de investigación clínica, porque cada una de las cosas que afirma aquí tiene que estar sustentada. Cuando dice, no hubo modificaciones a la dosis ni interrupciones. ¿Cómo lo sé? ¿Cuándo? ¿En qué día comenzó el tratamiento? Muéstrame cuántas pastillas le entregó usted, cuántas pastillas le devolvió, o el diario del paciente. Dígame que leyó el diario del paciente, que lo examinó. ¿En dónde está ese diario en donde el paciente registraba todo lo que tomaba? Nada de eso está ahí. Dice, no se observaron eventos adversos de relevancia. ¿Qué piensan cuando leen esto? Que sí hubo eventos adversos, pero que quizá fueron mínimos, pero ¿cuáles fueron? ¿Cuáles fueron? ¿Cuándo comenzaron? ¿Cuándo terminaron? ¿Por qué dice que no fueron de relevancia? De relevantes. O sea, ¿relevantes para quién? Así es. Entonces, Y yo creo que es una manera de justificar la salida, ¿verdad? O sea, sí, probablemente el paciente se sintió muy mal, se lo dijo, lo expresó, pero ella no lo dejó asentado en una hoja. Y como dice Rosy, no es una hoja membretada, no tiene fecha, no tiene ciudad, no tiene nada, no tiene un nuevo protocolo, no tiene nada. Y sí, como usted dice, doctor Camacho, pues la doctora Veloz es muy veloz. sí. Y el paciente salió también ahí veloz. Muy veloz. Como usted. No sabemos realmente, porque puede tener razón y no mentir la doctora cuando dice el paciente salió por voluntad propia, pero por voluntad propia puede ser porque me sentía tan mal con tal síntoma que yo decidí salir. A decir, salió por voluntad propia porque se iba de viaje a Estados Unidos y iba a estar una temporada ya. Son situaciones completamente distintas. Si salió por un evento adverso o si salió porque no veía eficacia. Son cosas, o salió quizá porque el medicamento era por inyecciones intramusculares o subcutáneas que ya lo tenían harto, o porque era unas cápsulas enormes de deglutir, o porque el tratamiento era cada
6 horas por muchos meses, o porque el protocolo le exigía tomas de sangre cada semana y él ya estaba también picoteado de los brazos. Bueno, son cosas importantísimas que consignar, y claro que el paciente saldrá por voluntad propia, claro, no fue porque se le forzó, pero fue por voluntad propia asociado a cualquiera de estas molestias que son importantísimas consignar. Doctor, perdón, en el caso que nos contó sobre que habían maquillado la información en aquel protocolo que usted hizo auditoría, ¿qué hacen con los pacientes? O sea, ¿les tienen que informar, les tienen que decir la verdad de lo que pasó o qué pasa con el paciente? Bueno, si los datos ya no sirven, o sea, si por la cantidad de violaciones los datos ya no sirven, pues es importante que el médico le informe al paciente, le informe a su comité de ética, pues que no tiene caso que el paciente siga estando expuesto a un medicamento experimental si su sacrificio, o sea, si su riesgo no está sirviendo para nada. O bien puede ser que el tipo de violaciones sí esté comprometiendo directamente su seguridad. Por supuesto que se tiene que informar al paciente. El punto es que el patrocinador no lo puede hacer. El patrocinador, sí, en un caso de algo que, en caso de que haya un peligro para el paciente, el patrocinador suspende el estudio en ese centro, no le vuelve a dar más fármaco, prohíbe al investigador el uso del fármaco, porque recuerden que el fármaco es propiedad del patrocinador, ¿sí? Sí, siempre es propiedad del patrocinador. El patrocinador dice, no me uses mi fármaco, voy tal día a recoger todo lo que hay, ya no eres mi investigador principal, termino el contrato legalmente contigo e informo a COFEPRIS y al Comité de Ética. Todo esto es claro en una situación que comprometa al paciente. Informo internamente para que nadie más de mi compañía te busque para otro protocolo, informa a tu comité de ética, informo, dependiendo también, a la dirección del hospital, pero con que se informe al comité de ética, ellos se deben encargar de que también esto pues se lleve a las instancias institucionales que correspondan y a COFEPRIS. Doctor Camacho, me tengo que retirar. Claro que sí. Hasta luego. Hasta luego, doctor Buenas noches a Cisneros. todos. Bye. Y pues, Luego. gracias. Y no sé si hay otra pregunta o comentario por parte de ustedes. No, doctor, esa era mi duda nada más. No, por mi Maru. parte, gracias, doctor. Bueno, gracias a todos y hasta este próximo sábado. Okay. Correcto. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches.